Buenas tardes a todos. Bueno, he decidido hacer este vídeo para explicaros un poco una actividad que les he planteado a vuestros compañeros en clase. Y bueno, para todos aquellos que estéis en casa, por las circunstancias que todos sabemos, bueno, pues aquí tenéis un poco que hagáis durante el tiempo que estéis en casa, ¿de acuerdo? Y bueno, para todos aquellos que os lo he explicado en clase, bueno, pues aquí tenéis un poquito una explicación más concreta, más detallada de lo que quiero que hagáis en un trabajo que he pensado que está relacionado con el tema que estamos viendo. Bueno, como sabéis, estamos viendo el tema 4. Es un tema que está relacionado con los reinos cristianos de la península ibérica. Y bueno, y en temas anteriores hemos visto el Islam y Al-Ándalus, la historia de los musulmanes en la península ibérica. Una historia que no es nada corta, de hecho duró 8 siglos, ¿de acuerdo? Bueno, pues en ese espacio de tiempo, cada una de estas culturas, tanto los cristianos como los musulmanes, dejaron una serie de restos que son testigos de su presencia en nuestro territorio. Me estoy refiriendo a los castillos. Los castillos son un ejemplo de esa presencia de ambas culturas, de la cultura musulmana y la cultura cristiana. Y bueno, en España tenemos un montón de castillos. Se cree que aproximadamente tenemos unos 10.300 castillos y pico en todo el territorio español. Esto significa que cada pueblo, cada municipio de nuestro país cuenta con un castillo, ¿vale? E incluso alguno de ellos cuenta con varios. Bueno, el caso es que con esta situación he decidido proponeros un trabajo que tenéis que entregar durante todo el mes de febrero, o sea que tenéis bastante tiempo para planearlo, hacerlo y que luego, bueno, ese trabajo lo vamos a colgar en clase para decorar un poquito, para que vuestro trabajo, vuestras investigaciones estén presentes en el aula. Bien, el trabajo que os propongo es básicamente la búsqueda de información, seleccionar un castillo de entre esos 10.000 que tenéis y realizar un trabajo muy concreto. Lo que quiero que hagáis es que compréis una carta tamaño A3. La podéis comprar del color que queráis, pero preferiblemente que sea un color clarito, ¿vale? Porque vamos a escribir sobre ella. Entonces necesito que se vea bien la letra y por lo tanto que se pueda leer. ¿De acuerdo? Entonces, si utilizamos colores más oscuros, vamos a tener problemas. Por lo tanto, el color puede ser el que queráis, podéis adornarlo como queráis perfectamente, pero sí que os pido, por favor, que sea un tono claro para que se pueda leer bien la letra, porque vamos a tener que escribir. Bien, en esta imagen que os estoy poniendo aquí, estáis viendo un poquito un ejemplo de lo que quiero que hagáis. ¿Qué es lo que quiero que hagáis? Básicamente quiero que seleccionéis, podéis sacar la información, aunque podéis buscaros la vida en muchas páginas web, ¿vale? Pero bueno, básicamente lo que quiero que hagáis es esto, es poner el título, el nombre del castillo. En este caso yo he puesto un castillo que hay en Mallorca, que me gusta mucho, diferente a los demás. En este caso es el castillo de Beiber. Bueno, este castillo yo he descargado una fotografía, ¿vale? Vosotros lo que tenéis que hacer también es imprimir una fotografía en el cual se pueda ver una fotografía de ese castillo, a color preferiblemente, ¿vale? Y la pondríamos en la parte izquierda, como podéis ver en este ejemplo. Luego, otra imagen, me gustaría que buscarais un mapa en el cual está la localización de ese castillo. Es decir, tenemos que ser capaces de investigar un poquito a través de ciertas páginas y establecer la localización de ese castillo. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos dos imágenes. La imagen del castillo, por un lado, que la tendríamos que imprimir, y por otro, un mapa en el cual pondríamos un punto en el cual se ubica ese castillo. Justo a la derecha vamos a establecer un texto que vamos a escribir a mano. ¿Qué quiero que pongáis en este texto? Básicamente quiero que pongáis información de carácter histórico. Necesito que busquéis información en internet, enciclopedias, revistas, hay muchas opciones, chicos. Por lo tanto, buscar información de un castillo que os llame la atención, que os guste, algún castillo en el cual habéis estado de cuando erais más pequeñitos, cuando estabais viajando, cuando os gustó mucho ese castillo y queréis hacer un trabajo sobre el castillo. O simplemente porque buscando castillos os llama la atención un castillo, os parece muy bonito y decidís ponerlo, ¿vale? Esto es libre, la elección obviamente es libre, es a vuestro gusto. Entonces, tendríamos que poner información de carácter histórico. ¿Cuándo fue construido? ¿Quién vivió en él? ¿Por qué fue construido?
qué utilidad tiene hoy? Porque muchos castillos se han reconvertido, muchos de ellos, en museos o por ejemplo, tiene alguna función de exposición, por ejemplo, ¿vale? O museo, como os decía, ¿de acuerdo? Entonces también pues hablar un poquito de eso, alguna leyenda, ¿de acuerdo? Alguna leyenda, cualquier tipo de información que os llame la atención, pero que sea de carácter histórico. Cómo fue construido, por quién, si tiene dos plantas, si tiene una muralla alrededor, si ha sido destruido en alguna guerra, toda información de carácter histórico que podáis incorporar a este trabajo es bien recibida, ¿vale? Se tiene que notar, sobre todo este trabajo, se tiene que notar la labor de investigación vuestra. Bien, yo, por ejemplo, en este ejemplo que os he puesto aquí, os hablo del castillo de Beiber, que es un castillo que está en Palma de Mallorca. Es un castillo de estilo gótico, podéis también decir el estilo de construcción, ¿vale? El estilo gótico, el estilo románico, etcétera, ¿vale? En este caso es de estilo gótico este castillo. Fue construido por Jaime II, que es un rey que veremos, que perteneció a la corona de Aragón, que veremos en este tema, en el tema 4, y fue realizado en el siglo XIV, está situado en Palma de Mallorca, y bueno, ya he hablado un poquito sobre el nombre, de que Viver significa bella vista. Fue construido con piedras extraídas de la cantera que se encuentra debajo del castillo, cosa que ha provocado, bueno, al extraer esas piedras se ha quedado una zona hueca bajo de ese castillo y por lo tanto se han generado muchas grietas, ¿vale? Como por ejemplo, como detalle también, ¿vale? Toda información es válida. Yo quiero que investiguéis. Bueno, por ejemplo, también he puesto, aunque no me cabía todo, pero sí que hablo pues, de que sufrió diferentes asedios en su historia, fue residencia de muchos reyes, podríamos decir que reyes vivieron en esta zona, por qué se fue asediado, en qué guerras, bueno, hablar un poquito de eso, ¿vale? Entonces, todo esto, digamos, la parte de información histórica debería de abarcar la mitad del texto, ¿de acuerdo? La mitad de la hoja, os lo voy a poder señalar desde aquí, la mitad de la hoja pues tendría que ser información histórica. ¿De acuerdo? Yo sé que tenéis letra más grande, más pequeña, bueno, pues lo hacéis primero con lápiz para que os quede más o menos cuadrado y luego lo hacéis por encima, ¿de acuerdo? Y finalmente una pequeña parte en la cual me establezcáis la bibliografía o webgrafía. Ya habéis hecho algún trabajo respecto a esto con los vikingos y ¿para qué sirve esto? Esto sirve básicamente para decirme de dónde sacáis la información. Esto es muy importante, ¿vale? Porque tenéis que ser capaces de buscar información en los sitios. No os conforméis con la Wikipedia. Yo sé que la Wikipedia es una herramienta muy sencilla para vosotros, ahí hay mucha información, pero ya os he dicho más de una vez que la Wikipedia constantemente es editada por los usuarios, ¿vale? Y en ocasiones hay equivocaciones, ¿vale? Hay alguna fecha que no cuadra, alguna cosa que se ha dicho que no es así. Por lo tanto, ¿cómo se puede solucionar esto? Hay que buscar en más de un sitio. No os conforméis con la información de la Wikipedia. Buscar en la Wikipedia si queréis, pero hay más páginas. Yo, por ejemplo, os traigo dos ejemplos, ¿vale? Entonces, en esa bibliografía tenéis que señalar los lugares de donde habéis sacado la información, ¿vale? Por ejemplo, Wikipedia, porque estoy seguro que me vais a poner Wikipedia. Bueno, pues ponéis Wikipedia, pero por ejemplo, ponerme dos páginas web más, ¿vale? Y si tenéis alguna enciclopedia o algún libro que por casualidad habla de algún castillo que os guste mucho, lo exponéis aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si me ponéis algún artículo, algún libro, alguna enciclopedia, tendréis que poner bibliografía. Pero si me ponéis páginas web, me tendréis que poner webgrafía. ¿De acuerdo? En este caso, yo os he puesto dos páginas. Esta página se llama, de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, son gente que, amantes de los castillos, y bueno, pues aquí tenéis eh, una serie de castillos de toda España, ¿vale? Castillos. Espérate que no lo veo bien. Castillosdeespaña.es, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis un inventario y tenéis una búsqueda de aquellos castillos que os hayan llamado la atención en vuestra vida o que habéis visitado cuando habéis sido más jóvenes, yo qué sé, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, bueno, pues aquí tenemos un castillo que todos conocéis, el Castillo de Cos. Pues hacemos una búsqueda, ponemos el municipio en este caso, buscamos por municipios y buscamos el Castillo de Coll, ya os he dicho en muchas ocasiones, miradlo, aquí lo tenéis. Es uno de los castillos más antiguos de la Comunidad Valenciana, o el más antiguo de la Comunidad Valenciana y de los más antiguos de la península ibérica. Es un castillo de origen musulmán,
castillo de origen musulmán en el cual, bueno, pues hay muchas historias que muchos de vosotros me habéis contado, que si leyendas que hay en torno a este castillo, pasadizos secretos que unen el castillo de Cox con Granja, bueno, pues todo eso podríamos incluirlo en la información, ¿vale? Pero como os he dicho, me gustaría que, ya que tenemos muchos castillos en nuestro país, que buscásemos información en diferentes territorios. Bueno, como os decía, en este buscador aparecen aquí, además podéis descargar la foto y aquí tenéis una serie de fichas, por ejemplo, una descripción un poquito más cortita, bueno, de cuando fue construido, de que Cox fue conquistado en el siglo XIII, comprado por este señor, Juan Ruiz Dávalos, se transformó el castillo para convertirlo en palacio, etc. Luego tenéis una ficha en la cual hay más detalles, más información, en la cual pues habla de los elementos, etcétera, ¿vale? Aquí podéis sacar bastante información. Y luego también tenéis una tercera pestañita en la que aparece el mapa. Si os fijáis que es una imagen de Google Maps, en este caso, en el cual aparece un punto rojo y es donde está ubicado, ¿vale? Y pues es lo que quiero que imprimáis, ¿de acuerdo? Aunque lo podéis obtener de muchas maneras, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, cojo un mapa de España, yo ya sé que está por esta zona, cojo un mapa de España y con el Paint, por ejemplo, la aplicación esta que tenemos en Google, en nuestros ordenadores, le ponemos un puntito en esta zona, más o menos, ¿vale? Indicando la localización del castillo. Otra de las posibilidades, esto sería una posibilidad para poder buscar esos castillos de manera inicial, para hacer esa investigación, esa selección del castillo que más nos guste, pero una vez que ya lo hemos seleccionado, podríamos ir, por ejemplo, a los ayuntamientos. En este caso, como estamos hablando del castillo de Cox, entraríamos a la página del ayuntamiento de Cox, ¿vale? Y tendríamos que buscar, a través con estas pestañitas, lugares de interés, ¿vale? Por ejemplo, tendríamos que entrar al municipio, en este caso, turismo, callejero, monumentos, pues tendríamos que darle a monumentos, ¿vale? Si le damos a monumentos, nos tendría que salir una especie de listado con todos los monumentos, lugares de interés que hay en esta localidad. Eh, a ver si sale. Efectivamente, pues nada, aquí lo tenemos. Monumentos, el Castillo de Cox. Además nos sale el primerito, como podéis ver aquí. Bueno, pues el Castillo de Cox, además nos sale bastante información, como podéis ver, ¿vale? Toda esta información. Bueno, pues tendríamos aquí mucha información que podríamos añadir a nuestro trabajo. Recordad una cosa, no quiero que copiéis y peguéis la información, que copiéis toda esta información. Lo que quiero básicamente es que escojáis, que leáis toda esta información y que la pongáis en ese trabajo, pero que la pongáis con vuestras palabras, que acorde a vuestras palabras, que os expreséis vosotros mismos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, una vez visto esto, resumimos un poquito. Un trabajo, una cartulina de tamaño A3, en la cual se pongan dos fotografías, una imagen del castillo, un mapa en el cual tenemos que ubicar, localizar ese castillo, ¿vale? Y después recordar poner el título, ¿vale? Y luego información de carácter histórico. Aquí entra todo. ¿Cuándo fue construido? ¿Quién vivió allí? Si fue asediado, si han vivido algún rey o si fue de una orden templaria, ¿vale? Porque hay muchos también. Está el castillo de Peñíscola, que fue de la orden del Temple. Si hay alguna leyenda, si hay alguna cosita que queráis mencionar, todo eso me lo ponéis aquí, ¿de acuerdo? Con vuestras palabras. Y una vez que lo habéis hecho, simplemente en la última parte decirme de dónde habéis sacado esa información. Si es información de una enciclopedia, de algún libro, me ponéis bibliografía. Y si es información de alguna página web, me tenéis que poner webgrafía, ¿de acuerdo? Recordad, además de Wikipedia, 2 o 3 sitios como mínimo, ¿vale? Tenéis que contrastar la información. Muy importante, ¿de acuerdo? Podéis decorarlo y hacerlo como queráis, ¿de acuerdo? Una vez que lo tengamos listo, me lo entregáis y lo colgaremos en el aula, ¿de acuerdo? Bueno, espero que estéis todos bien y nos vemos dentro de muy poco. Un saludo a todos. Hasta luego.